Moreno, acá lo recibí con un aplauso. Un invitado pesado. Mucho peso. Qué grande, Raúl. Bienvenido, gracias. Bueno, ayer vos sabés que teníamos la intención de realizar esta nota porque fue el Día del Panadero. Y hablar de panadería en Bragado y hablar de Raúl Moreno es lo mismo, ¿no? ¿Cuántos años, Raúl, con el tema de panadería? Porque la verdad, todos hablan, inclusive en nuevas generaciones, dicen, no, me dijo mi papá que es una institución la panadería acá en la esquina, ¿no? Sí. Mi abuelo empezó en 1890, pero no aquí en Lincoln. Ajá. Después papá, vino primero un tío mío, el mayor de los hermanos de papá, acá a esta panadería, y papá recién vino en el año 42, papá, pero yo nací en la panadería también. Bueno, vos has estado en la panadería, éramos compañeros de travesuras y todo, sí. Guerras de huevo, hacíamos de todo. Alguna la he contado. Sí, tengo para escribir un libro, yo, alguna que no ha contado él, pero bueno, pero muy linda. Y es una vida de panadero, pero en realidad el 4 de agosto lo que se celebra es el Día del Obrero Panadero. Claro. El Día del Obrero Panadero, que tenía la particularidad de los panaderos, sobre todo en Buenos Aires, que eran la cabeza, la mayoría anarquistas y socialistas. Mira. Y eran los más revolucionarios, inclusive Perón después, ellos siguieron siendo anarquistas y socialistas, y Perón medio los castigó, los tenía como muy desbandados eran, ¿no? Sí, pero bueno, siempre fueron, y se formó el 4 de agosto de 1887 la primera sociedad de obreros panaderos, que se llamó Sociedad Cosmopolita de Obreros Panaderos. Así fue, y se fundó en Buenos Aires en 1887. Pero lo curioso de esto es que los panaderos han hecho muchísimas huelgas y son los que motivaron que después Cian hiciera las famosas amasadoras Cian grandes, porque hacían tantos paros que en defensa de buscar mejores condiciones laborales y todo con sus compañeros, que idearon hacer máquinas para poder suplir un poco la mano de obra, pero igual se necesitaba la mano de obra. Y los panaderos contrarrestaron, porque atacaban a la iglesia, atacaban a la policía y el ejército, los panaderos, y atacaban, digamos, las instituciones. Y por eso está la curiosidad de los nombres de las facturas. Las facturas, la santiagueña, era porque era un santiagueño el que hacía ese tipo de factura. Después los cañoncitos era contra los militares. Las bolas de fraile y los suspiros de monja eran atacando un poco a la iglesia. Claro, las bombitas eran porque eran medio anarquistas y tiraban bombas, ¿no? Entonces todos esos nombres, el vigilante era por los vigilantes, y era un poco anecdótico eso, y quedaron y siguen hasta el día de hoy esos nombres puestos hace 150 años, ¿no? Sí, fíjate vos que la gente no lo tiene en cuenta y se poneme dos vigilantes, poneme una santiagueña, pero esta es la historia Esa es la historia, así fue que ellos, como estaban contra la iglesia, contra la sociedad, contra el ejército y la policía, por eso el vigilante, el cañoncito, la bombita y muchos más nombres que algunos no conozco yo, pero fue muy curioso, y una sociedad muy luchadora, fue muy luchadora por reivindicar sus derechos, para conseguir ventajas laborales y todo. Y bueno, originalmente fueron los primeros paros y todo, fueron hechos por los obreros panaderos, ¿no? Sí, qué cosa, ¿no? Porque cómo se liga con la política, el gremio, podríamos decir, o aquellos revolucionarios, ¿no? Sí, pensá que se fundaron en 1887. Estamos en el 26, casi 140 y pico de años, una cosa bárbara, y
bueno, y una sociedad que sigue funcionando y por eso se respeta por el 4, que es también el santo de los obreros panaderos, que es San Honorato de Amiens, que también le dicen San Honorio, pero en los viejos papeles y todo es San Honorato, claro, el patrono de los y ellos que estaban en contra de la iglesia y todo, porque tenían conflicto, venían a ser anarquistas la mayoría, que vinieron de Europa, y bueno, y trajeron muchas cosas ricas, y inventaron esa factura y le cambiaron los nombres. Son las curiosidades. Qué bueno, qué historia. A veces pasa desapercibido esto. Sí, el Día del Panadero, pero muchas veces no sabemos por qué y cómo, ¿no? Sucedió eso, ¿no? Y bueno, qué mejor que charlarlo con Raúl, que como decía, nació en la panadería. Cuántas cosas, cuántas historias, Raúl. Una vida. Sí, una vida. Y muchas hemos vivido contigo, porque Gustavo, desde chiquito, desde que teníamos 2 o 3 años, jugábamos en la vereda, él vivía a media cuadra, y después trabajó con nosotros, hizo tanta travesura. Voy a contar una, déjame contar una. Contá, a ver. Un día mi papá estaba en el negocio atendiendo, y Gustavo en esa época, porque hizo reparto, anduvo en todas las cosas, quemó lechones, hizo de todo. todo. Pero ese día estaba atendiendo el negocio, y con porque como es gauchito así ahora, era igual o más gauchito cuando era más joven. Y estaba ahí, y llega una señora, no estaban comprando, y suenan las sirenas de los bomberos. Y Gustavo se va. Y la señora compra, cuando sale, entra: Moreno, me robaron la bicicleta. Ah, no, dice: pará, ¿no escuchaste la sirena de los bomberos? Sí. No te hagas problema, mando un chico de acá a buscarla, porque Gustavo seguro que fue corriendo agarró la primera bicicleta que había en la calle. Era bombero. Sí. Era bombero. También bombero. Sí, bombero, fue todo. También pasaba. Portela. Seminarista, todo completo. Bueno, y ayer fue el día del sacerdote. Sí, también, nos visitó el padre Mariano. Claro, pero bueno, también era de tu gremio. Bueno, así que, pero y vino al rato el otro muchacho, y fueron 2, y uno venía con la bicicleta de la señora. De la señora, estaba paradita en el cordón la bicicleta, la dejaban ahí, sonó la sirena y salí, el entusiasmo que había, ¿no? Un bombero muy eficiente, él sonaba y iba. No la sabía esa de bombero. Estuvimos en uno de los incendios que recuerdo fue el de Comodoro, el del Club Agrario, que fue bastante bravo, ¿no? Pero bueno, el entusiasmo de hacer cosas, ¿no? Y cuando era repartidor, sonaba la sirena y ya papá mandaba a otro a buscar la camioneta que estaba que quedaba allá con la lista de los que había entregado. Claro. Entonces seguían haciendo el reparto, porque él se iba de bombero. Y qué cosa, Raúl, cómo a través de, vos nombrabas los obreros panaderos, cómo se identificaba la panadería, el sabor, las cosas que se hacían. Había gente que por ahí llevaba: estas facturas son de los Morenos. Ya sabían por el sabor, o el pan. El pan. Yo llego un día a una casa, y lejos de mi casa, y pruebo el pan, le digo: fuiste a comprar pan a casa. Ya me di cuenta por el sabor del pan. Qué cosa impresionante. Sí, porque la cantidad de cómo se hacía con mucho cariño, con mucho afecto, y en la actualidad también es lo mismo, hay mucho amor, se pone también en las facturas y en el pan, hacer con calidad y usar buenas harinas. Sí. Pero en general, digo, toda la actividad panaderil, y de levantarse a las 3 de la mañana y todo, que no es fácil, ¿no? Es sacrificado. Es sacrificado. Yo el otro día comentaba, porque el tema del merengue, ¿te acordás? Que había que hacerlo el domingo a la mañana. Porque tenía que ser con el horno frío. Sí. El horno frío. Qué bárbaro, realmente. Recuerdo de mucha gente: el Flaco Bausa, Don Sánchez, bueno, unos maestros panaderos, pero de aquellos. Y que tenían un amor por lo que hacían. Sí. Yo me acuerdo de don José López, que don José fue sindicalista de acá. Claro, del sindicato de panaderos.
ponían un amor, por ejemplo, para hacer un pan, y si llegaba a salir mal, era como si le hubieras dado una puñalada, porque lo hacemos de nuevo, ¿viste? Era todo un celo para que salga todo de 10, ¿no? Realmente. Y una época, Raúl, que no había muchas panaderías en Bragado. Y yo recuerdo que se hacía una reunión para ponerse de acuerdo en el verano para las vacaciones. Sí. Si cerrás vos tal día, yo después cierro yo, para que la gente no quede con la panadería tan lejos del barrio. Claro, y después también nos dejábamos los clientes, eran amigos. Nosotros casi siempre lo hacíamos con los Salgados y nos atendían los clientes nuestros, y cuando él estaba de vacaciones le atendíamos los clientes nosotros a ellos, y bueno, y era sagrado respetar. Por ahí me decían, me gusta más su pan que el de Salgado. No, pero usted es cliente Salgado, no. Sí, era otra. Un respeto, viste, no le sacaba a un cliente. Y bueno, ese tipo de cosas, bueno, es un montón de cosas lindas que uno ha vivido, y muchas las hemos vivido acá con Guga, porque... Y yo, claro, sí, a veces hasta nos confundían, ¿no? Porque recuerdo que hay gente que parecía que era de la familia. Sí, y un día llegó uno que había hecho una travesura a Guga, no me acuerdo qué travesura. Qué raro. Y su hijo, y entonces yo estaba en el escritorio y papá me llamó, vení, que no sé, te busco un hombre. Porque no, este no es su hijo, el otro, uno más flaco, más... le digo, Guga. Siempre hacíamos... Sí, alguna travesura, sí, claro. Porque le gustaba, y siempre jocoso, pero sin maldad, una travesura sana, te digo, travesura sana. A veces las contamos. Sí. ¿Viste, Osvaldo, qué historia de la panadería Moreno? Qué lindo. La panadería Moreno. Qué lindo. Realmente. Cuánto trabajo ahí, qué bárbaro. Trabajo y también eso que se da, lo que contabas, ¿no? Esas anécdotas que quedan, pero en el momento es la vivencia. Sí. Porque se hace mientras se trabaja. Seguro. Y hay veces que, qué sé yo, hacíamos de todo, juntos con Guga, desde ir a cazar a todo, salía de la panadería y ya estábamos pensando ir al cine, claro. Nosotros volvíamos del cine el día que se olvidó del lechón en el horno, volvíamos del cine, dice, no te hagas problema, yo lo saco el lechón, yo me quedé confiado que lo había sacado el lechón. Claro, me olvidé, me acosté a dormir. Y el otro día era carbón, estaba, te imaginas, el horno, era carbón. Pero bueno, cosas así, porque nos íbamos al cine y estábamos pendientes hasta de volver a la panadería, yo por ahí era para mirar por ahí cómo se iba el pan, qué sé yo, cómo se elevaba, y bueno, y Guga estaba siempre, era un alma mater del equipo. ¿Qué calidad, Raúl, el horno de barro, de leña? Qué cosa impresionante. Este horno tiene 106 años. Mirá. Y nunca fue arreglado, porque la mayoría de los hornos tienen hoy paredes de 15, los viejos tienen paredes de 30. Este tiene 1 metro de pared. 1 metro de pared. ¿Qué va? Que el día que me lo arregló Pucheta, ahí nos enteramos que tenía 1 metro de pared, quería pasar con una mecha para meter un pirómetro para la temperatura, y no encontraba mecha y no llegaba nunca a pasar adentro. Y me dice, para que lo quería poner en otro lado. Y bueno, otra mecha más, y cuando vino midió, dice, mide 1 metro. Eran 3 paredes de 30 más los revoques. Claro. Por eso nunca se rompe siempre la hornalla donde va la leña, se golpea con la leña, y eso siempre cada 2 años, así hay que ir reparando. Pero la bóveda, que tiene un diámetro como de 8 metros y pico de diámetro el horno, ¿cómo se llama? Nunca. A mí siempre me llamó la atención el piso, qué cosa impresionante, una maravilla. Y bueno, 100 años, imaginate. ¿Y cómo se dio el tema de llegar a poner la panadería en el lugar donde está? Bueno, esa panadería el edificio lo hizo un señor se llamaba Antonio Vergona, y vino mi tío y se la compra, porque eso fue otra historia. Vergona fue el presidente de la PAM. La PAM fue la panificación que hubo en Bragado, toda la manzana de la Escuela 7, hasta la farmacia Miraglia, todo, era la famosa panificación, que después fue el frigorífico Chanzá, ahí estuvo también. Pero la panificación, a todos los panaderos de Bragado cocinaban ahí, había 40 carros de caballo, qué sé yo, 100 y pico empleados, bueno, mucho y grande, y en un momento dado
cierra la panificación por un mal manejo de la compra de harina, unos negocios malos de harina, y cada uno se vuelve a su panadería. Y don Antonio Vergona vino acá y justo vino mi tío y le compra acá. Nosotros ya mi abuelo tenía en Lincoln y tenía panadería en Roberts, el partido de Lincoln también. Claro. Y bueno, y papá estaba a cargo de la de Robert, jovencito, y bueno, se vino acá y se casó y quedó acá. Quedó acá. Ahí está la historia con mi tío, de la panadería Moreno. Qué bárbaro, ¿no? Que gracias a Dios sigue todavía. Sí. Sigue con el nombre, que yo lo que más agradezco que siga con el nombre. Claro, porque estos chicos que están ahora, que le meten bastante empuje y todo, mantienen el nombre, que yo lo que quiero, porque claro que es una historia y una tradición que a nosotros, y como bragadense, cuando viene gente como por ejemplo Héctor Larrea y viene a visitarnos, y es y como él, Chasco y mil gente vienen, de que han estado, por ejemplo está en Ushuaia, Chasco, y viene y encuentra algo de lo que cuando él era chiquito estaba, porque acá en el canal estaba la escuela 10. La escuela 10, acá estaba la escuela 10. Y aquí se cruzaban a buscar las tortas negras, todo, allá a casa, que ya estaba abierta. Pero bueno, todo es parte de historia y vienen y se encuentran que la escuela 10 no está más, está en otro lugar, bueno, pero la panadería sigue estando. Y la alegría que les da porque entran y miran y bueno, y reconocen por ahí, que sé yo, la caja vieja registradora, claro, alguna cosa que cuando eran chicos venían y se comían una factura y todo. Eso vos lo ves en la vivencia y te da alegría cómo se sienten, sobre todo los ex bragadenses que vienen y bueno, que no lo pueden hacer por ahí otros rubros porque se van cambiando y desaparecen, ¿viste? Entonces lo bueno es tratar de no desaparecer. No, ni hablar. Eso es lo importante, Raúl, de mantener, porque a veces no se lo tiene en cuenta los frentes, los edificios, porque ahí está la historia, y hemos perdido frentes, edificios que realmente eran parte de la historia de Bragado, y hoy no sé si habrá alguna foto, ¿no? Pero qué lástima realmente, ¿viste? Y bueno, hay que tratar de hacer docencia y bueno, y tratar de cuidar estas cosas y también valorar a todos los empleados, porque realmente el esfuerzo de levantarse todos los días y tan temprano y seguir, y a la tarde tienen que volver para preparar para el otro día, es un sacrificio. La panadería es como el tambo, son dos cosas que están muy unidas, porque es mucho sacrificio. Sí, sin duda. Y el tambo cuando era a mano, todo ahora es a máquina, pero igual es muy bravo. Son dos cositas parecidas que es difícil, y que los chicos jóvenes por ahí no quieren agarrar el compromiso de dedicarse a eso, ¿viste? Van a lo más fácil, y bueno, y hoy la internet, la inteligencia artificial y todas estas otras cosas nos llevan a... Pero en la panadería se tiene que seguir haciendo las facturas, todo es todo manual, todo a mano de obra y con mucho amor, y poner buenos ingredientes y bueno, todas estas cosas lindas, ¿no? Realmente. Raúl, te agradezco muchísimo. Bueno. Yo creo que hay gente que se ha enterado de muchas cosas de parte de la historia de la panadería, ¿no? Así que queríamos de alguna manera invitarte por toda la trayectoria familiar y todo, y bueno, no era simplemente el festejo del Día del Panadero. Mirá, tenemos un mensajito, Buga, por acá, que dice: decile que nadie se iba de la panadería sin comer una factura que te daba don Moreno. Siempre muy atento, la señora, una familia muy querida. Dice, Vos sabés que mi papá decía, cuando regalaba facturas, una vez un tío mío le dice: Raúl, estuve sacando la cuenta, por hora regalás tantas facturas, regalás como 500 por día, le decía un tío mío que venía de Buenos Aires. Y papá le dice: para mí es un placer porque me hace sentir bien a mí. Una. Dos, cruzan varias panaderías para venirme a comprar el pan porque les regalo una factura. Y para mí, en realidad, los empleados los tengo, el horno está prendido, es gastar un poco más de levadura, de azúcar, de harina y de crema y qué sé yo. Pero
el placer, papá hasta el viejito, las últimas cosas que hacía era levantarse como podía a dar una factura, y bueno, y fue una cosa a mí me habrá dado muchísimas. Sí. Esa es otra historia también que en algún momento la vamos a charlar. Bueno, un gusto grande, y yo te agradezco, les agradezco a ustedes también poder reivindicar a los muchachos panaderos, que realmente es una tarea muy loable y bueno, y a veces media olvidada, pero que es la realidad. Es una tarea difícil laburar a las 3 de la mañana, estar sí o sí lloviendo, tronando, ahí no hay, tenés que ir sí o sí y hacerla. Así que bueno, en este Día del Panadero, un saludo a todos los panaderos y a toda la gente, y a ustedes que me invitaron, gracias. Y un saludo a tu esposa por el cumpleaños. Es el cumpleaños de tu esposa hoy. Sí, Nora. Hoy Nora cumple, sí. Bueno. Le vamos a decir que te tiene que invitar a comer. Bueno, y lo invitamos al padre otra vez. Lo invitamos al padre. Claro, Al padre Julián, que ayer fue el día del párroco. Bueno, un gusto. Gracias, Raúl. Gracias. Bueno, Nico.